Oscuros, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de historias variadas de terror en las que podrán encontrarse de todo. ¿Qué aterradores casos te depararán el día de hoy? Vamos a descubrirlo juntos. En esta temporada del terror, te invito a unirte a las membresías. Para celebrar octubre, subiré por primera vez 3 videos para miembros de nivel 2. Son historias escritas e ideadas por mí, y sin ánimos de parecer pretencioso, creo que son las mejores historias que he escrito hasta ahora, pues ahí tengo libertad para ser lo más cruel, frío y sin filtros que quiera. No se van a arrepentir. Si tú tienes alguna historia de horror perturbadora que hayas vivido, puedes enviarla a experienciasdehorror@gmail.com y la narraré en un próximo video. Y por favor no olvides dejarme tu like y compartir este episodio. Está científicamente comprobado que si lo haces, alguien de tu pasado a quien quisiste muchísimo llegará a tu vida. Nada más esperemos que no sea un muerto. No te quito más tu tiempo. Sé que quieres que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. Hay algo afuera. Hola, Ger. Escucho tu podcast en la oficina para concentrarme y trabajar más a gusto. Te cuento esta historia que me pasó hace unos 15 años en el sótano de las Golondrinas en San Luis Potosí. La he contado pocas veces, pero cada vez que la recuerdo me da esa sensación rara en el estómago y me vuelve el miedo. No estoy segura de qué creer, si fue o no un nahual, un animal extraño o simplemente un perro que no ladra. Tal vez solo haya sido la adrenalina de estar a solas, quién sabe. Mi nombre es Liz y esta es mi historia. Espero tus impresiones. Saludos, me gusta mucho tu canal. Hace aproximadamente 15 años, cuando vivía en la ciudad de Querétaro, decidí aprovechar el primer puente de febrero para ir a acampar con una amiga. Elegimos como destino el sótano de las Golondrinas en San Luis Potosí. Dejamos el coche en el pueblo, al pie del cerro, y bajamos nuestras mochilas, la casa de campaña y todo lo necesario para pasar la noche. Desde ahí tomamos una camioneta tipo estaquitas, el transporte habitual para los turistas que visitan la zona. Llegamos alrededor de las 3 de la tarde. Lo primero que hicimos fue preguntar por las áreas de acampada. Tras recibir la información y pagar la cuota correspondiente, nos dirigieron a la zona de camping. El lugar contaba con varias palapas de madera, ubicadas entre pequeños peñascos. Cada una tenía escaleras y un barandal que delimitaba el perímetro. Todo estaba construido en madera. Una vez que dejamos nuestras cosas en la zona de camping, regresamos para ver el espectáculo vespertino y comer algo. Las señoras de los puestos de comida nos insistían en que no nos quedáramos a dormir ahí. Decían que por la noche salía el nahual, y algunas incluso nos ofrecieron los patios de sus casas, asegurando que ahí no se acercaba. Hasta los niños repetían lo mismo entre risas. No me pareció extraño, la verdad. Nunca me han dado miedo esas cosas, así que las ignoramos. Alrededor de las 6 o 7 de la tarde, los turistas comenzaron a retirarse. Las señoras desmontaron sus puestos y poco a poco el lugar quedó completamente vacío. Solo mi amiga y yo permanecimos en el cerro, aparentemente solas. A las 8 ya estaba completamente oscuro. Aburridas, decidimos meternos a la casa de campaña. No era precisamente divertido quedarse afuera viendo solo la oscuridad. Mi amiga y yo leímos un libro mientras yo tomaba una cerveza. No sé cuánto tiempo pasó, pero puedo asegurar que aún no eran las 10 de la noche cuando escuchamos algo. Se oyeron pisadas pesadas sobre las peñas. Alguien o algo subió las escaleras de nuestra palapa y abrió la pequeña puerta del barandal. Se escuchaban uñas arañando la madera del piso y el aire se llenó de un olor rancio, como a carne podrida expuesta al sol por varios días. De inmediato mi amiga y yo nos pusimos en alerta. Nos apiñamos en el centro de la casa de campaña y apagamos la lámpara para no ser visibles desde afuera.
Tomé mi linterna de mano y la sostuve con fuerza. No te voy a mentir, estaba muy asustada. Esa cosa afuera comenzó a olfatear. Emitía un sonido extraño mientras caminaba alrededor de nosotras. Tontamente habíamos dejado las mochilas y la comida fuera de la casa de campaña, así que pensamos que tal vez algún animal, un perro quizá, había sido atraído por el olor. Hasta ese momento las historias que había escuchado del nahual hablaban de que robaba comida o granos, así que pensé que quizá estaríamos a salvo. Unos minutos después, escuchamos cómo se alejaba, abriendo y cerrando nuevamente la pequeña puerta de madera. Decidimos salir entonces. Además de que yo necesitaba ir al baño, queríamos saber qué había estado husmeando. Revisamos las mochilas y las bolsas de comida. Todo estaba intacto, salvo por algunas cosas tiradas. Estábamos asustadas. Pensábamos mil cosas. ¿Los lugareños sabían que estábamos solas? ¿Querían robarnos? ¿Era el nahual? ¿Un animal salvaje? No sabíamos, y aún no eran ni las 10 de la noche. No fui al baño. Estaba demasiado lejos y el miedo de que esa cosa estuviera rondando por ahí me paralizaba. Decidimos meter todas nuestras cosas dentro de la casa de campaña por si regresaba. Queríamos estar preparadas, aunque sabíamos que no había mucho que pudiéramos hacer si volvía. No teníamos nada para defendernos. Estábamos completamente desamparadas, en medio de un cerro, solas y rodeadas por la oscuridad. El miedo era real. No sabíamos qué era lo que estaba afuera, pero su presencia era innegable. Cada sonido, cada sombra, cada olor nos mantenía en alerta constante. No había señal, no había luz, no había nadie más. Solo nosotras, atrapadas en ese lugar, esperando que la noche terminara. Nos resignamos a pasar la noche ahí, deseando que ese animal no regresara. Pero nos equivocamos. Volvió varias veces más. Entraba sigilosamente, nos rodeaba y emitía ese sonido extraño parecido a un gruñido. Sus pisadas eran tan pesadas que no logramos identificar qué podía ser. ¿Un cerdo? No, no tiene uñas así. ¿Un perro? Tampoco. No podía ser tan grande y pesado. ¿Un coyote? Ni idea. Nosotras simplemente no salíamos, no hacíamos ruido y apagábamos las luces cada vez que lo sentíamos cerca. Y yo con mis ganas de ir al baño. Casi a la medianoche vimos luces de lámparas moviéndose entre los árboles y escuchamos a un señor gritar: «¡Buenas noches!». Decidimos responder. Nos dijo que estaba con unos amigos en el cerro y que buscaban un lugar para acampar. Nos pidió información sobre la zona. Salimos de la casa de campaña con cautela. Le explicamos que algo había estado entrando durante la noche. No había huellas visibles en ninguna parte y no sabíamos cómo describir qué tipo de animal podía ser. Le pedimos que por favor pasara la luz de su lámpara por los alrededores para ver si distinguía algo, pero no encontramos nada. Después de conversar un rato y de que por fin pude ir al baño, le pedimos al señor que se quedaran en nuestra palapa. Supongo que nos daba tranquilidad. Se fue y regresó unos 15 minutos después, acompañado por unas 5 personas más, todos alrededor de 50 años, en pareja. Armaron sus casas de campaña, cenaron y se instalaron tranquilamente. Mi amiga y yo, aliviadas por la presencia de más gente, aprovechamos para intentar dormir por fin. Pero antes de que amaneciera, regresó. Lo olí a través de la tela de la casa de campaña. Estaba justo frente a mí. Estoy segura de que su cara estaba a escasos centímetros de la mía. El olor era insoportable. Escuché a una de las señoras decirle a su esposo que algo estaba dentro, que saliera a ver, y él respondió: «No hay nada, duérmete». Yo solo apreté los ojos con fuerza y me metí en mi saco de dormir, esperando que se fuera.
A las 6 de la mañana, cuando salió el primer rayo de sol, mi amiga y yo recogimos todas nuestras cosas y nos fuimos de ahí sin mirar atrás. Nunca supimos qué fue. Solo sé que ese día, por primera vez en mucho tiempo, recé. Oscuros, ¿ustedes qué creen que pudo haber sido? ¿Conocen algún animal de esas zonas que pudo haber estar acechando y que tenga las particularidades y características que menciona? ¿O creen que haya sido algo más paranormal? Cuéntenmelo en los comentarios. El tesoro. Buenas noches, Ger. Me encantan tus historias y cómo las narras. Les agregas un plus maravilloso. En esta ocasión vengo a contarte una historia que le sucedió a mi tío y a sus amigos por andar buscando tesoros en el cerro. Esta historia salió a la luz una tarde en que nos reunimos a cenar. Entre pláticas y risas se me ocurrió preguntar: oigan, ¿nunca les pasó algo paranormal o vieron algo fuera de este mundo? En cuanto terminé la pregunta, todos empezaron a contar sus anécdotas, que duendes, fantasmas en la carretera, apariciones en casa y así. Pero lo que más me llamó mi atención fue mi tío, que se quedó pensativo mientras escuchaba. Cabe aclarar que mi tío tiene 65 años, ha vivido momentos buenos y malos, y esta historia es de los malos. Le pregunté: ¿se encuentra bien, tío? Lo veo incómodo. Y él respondió: no, mijo, todo bien. Es que al escuchar sus relatos se me vino a la mente algo que me pasó, pero nunca lo platiqué. Como buen amante del terror, le dije: pues venga, tío, este es el momento. Asintió con la cabeza y empezó su historia. A partir de aquí la contaré en primera persona para que se entienda mejor. Corría el año de 1990. A mi tío David y a mí nos encantaba andar de un lado para otro. Si él se aventaba por una montaña, ahí iba yo detrás de él todo menso. Éramos casi inseparables hasta que un día llegó corriendo a mi casa gritando: Meño, Meño, así me dicen a mí, te tengo una propuesta. Unos amigos y yo queríamos ir al cerro a buscar el tesoro de la leyenda. ¿Te animas? Ay, no lo sé. Ya ves que todos los que lo buscan terminan locos porque no lo encuentran. Ándale, Meño, vamos. Capaz nos hacemos ricos. Me reí y le dije: órale, vamos pues. A la mera me encuentro un centenario y con eso me conformo. Por la tarde nos reunimos 4 personas: David, 2 amigos y yo. Empezamos preguntándonos hacia dónde ir porque ni sabíamos por dónde empezar ni nada. Uno de ellos dijo: vamos con la brujita del pueblo. Ella nos dirá dónde es, ya ven que le sabe a eso. Accedimos y fuimos a visitarla. Llegamos, tocamos la puerta y salió. Y le dije: buenas noches, disculpe la molestia, ¿tendrá un momento para preguntarle algo? Ella nada más nos vio y dijo: sí, pasen. Los 4 nos sentamos en una mesa redonda donde leía las cartas. Tenía también una esfera de cristal. Yo pensaba que era una tontería, pero a la vez me daba curiosidad. Sí, díganme, dijo con todo cansado. ¿En qué les puedo ayudar? Queríamos preguntarle sobre el tesoro del cerro. ¿Es real? ¿Lo podemos encontrar o es pura farsa? No, sí es muy real, pero no creo que estén listos para obtener esa riqueza. Ándele, por favor, insistió el amigo de David. Díganos cómo podemos hallarlo y le aseguro que estamos dispuestos a lo que sea. Ok, si están listos les diré. El tesoro está en la punta del cerro. Donde vean árboles marcados con cruces formando un círculo, ahí es. Nomás les advierto, para poder reclamarlo tendrán que superar 3 pruebas. Esas pruebas vienen en forma de apariciones, espantos. Depende de la persona, es como lo vive. Eso sí, cuando empiecen a cavar no pueden salir del círculo. Si no superan las pruebas no volverán a encontrar el sitio, porque aparece una sola vez para quien lo busca. En dado caso de que superen las pruebas, pues felicidades, serán ricos.
En ese momento yo estaba temblando de miedo y se me hacía una tontería ir a buscar algo que podía o no existir. Ok, le dije. Le agradecemos lo que nos dijo, con su permiso. Mucha suerte, chicos, la necesitarán, respondió con una sonrisita. Al salir notamos que ya eran las 10 de la noche y David dijo: bueno, pues ya escucharon, es momento de ir en busca del tesoro. Yo con voz temblorosa le respondí: no creo que sea buena idea. Tendremos que aguantar 3 pruebas y no sabemos qué van a hacer. Ándale, no seas cobarde, me contestó. Ya estamos aquí, es ahora o nunca. Armados de valor empezamos el camino al cerro. Íbamos atentos a los árboles buscando cruces, pero no encontrábamos nada. Cada vez nos adentrábamos más y más. Dieron las 12 cuando uno gritó: ¡aquí está una cruz! Corrimos y empezamos a buscar los demás árboles marcados hasta que por fin dimos con todos. Notamos que ya estábamos dentro del círculo. Los árboles nos rodeaban. Pues parece que es aquí, dijo David emocionado. ¿Empecemos? Agarramos las palas y empezamos a cavar. Llevábamos como 50 centímetros cuando se oyeron ruidos alrededor de nosotros. Pisadas que nos rodeaban, murmullos y pequeñas risas. Uno dijo: ya empezaron las pruebas. Recuerden, pase lo que pase, no hay que salir del círculo. Asentimos con la cabeza. Yo ya tenía los pelos erizados del miedo. Buscaba el origen de los ruidos, pero no se veía nada. Dieron la 1 de la madrugada y seguíamos cavando. Ya llevábamos como 1 metro de profundidad cuando de repente se empezó a escuchar el relincho de caballos, cada vez más cerca. ¿Será la segunda prueba?, preguntó David. No lo sé, pero sigue cavando, ya debemos estar cerca, respondió su amigo. De pronto se oyeron gritos. Búsquenlos, deben estar por aquí. Debemos encontrarlos, busquen bien. Nos agachamos, escondiéndonos por cualquier cosa, y le susurré: han de ser los dueños de la tierra. Vieron que entramos sin permiso y nos andan buscando. Es un cerro, no tiene dueño, no digas tonterías, dijo David. Así estuvimos, media hora agachados mientras seguían gritando y buscándonos. De la nada, silencio total. En ese momento ya estábamos más convencidos de irnos, pero David agarró la pala y siguió cavando. Lo vimos empeñado y aferrado a encontrar el tesoro. Su amigo le gritó: David, ya deja eso, vámonos. No sabemos cuál sería la última prueba, vámonos ahorita que estamos a tiempo. Váyanse si quieren, respondió, pero yo me quedo. No llegué tan lejos para irme. Nos volteamos a ver. Tomamos las palas y seguimos cavando con él. Después de un rato, uno de ellos dio un palazo y sonó bofo, hueco. ¡Lo encontré!, gritó. ¡Aquí es! ¿Escuchan? Se oye como si pegara con algo. Pues, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos, saquemos nuestro tesoro!, gritó David emocionado. Mientras escarbábamos, empezó a vibrar la tierra, como un mini terremoto que todos sentíamos. ¿Qué está pasando?, gritó uno. No lo sé, déjame asomo. Empecé a escalar porque el hoyo ya superaba los 2 metros, nos cubría por completo. En cuanto me alcancé a asomar, vi una manada de animales que venía hacia nosotros y les grité: ¡es una estampida, hay que salir de aquí de inmediato! No, ya casi lo conseguimos, un poco más, dijo David aferrado. Cabrón, si no nos vamos nos van a sepultar vivos, le gritó su amigo mientras escalaba. De nada va a servir si nos quedamos. Fui el primero en salir, luego los otros 2. David no dejaba de cavar. ¡David, corre!, le gritamos estirándole las manos. Arrojó la pala enojado y corrió para subir rápido. En cuanto salió, corrimos para escapar de la estampida y nos aventamos hacia la hierba, cubriéndonos mientras pasaban. No sé cuánto tiempo estuvimos tirados, pero cuando dejó de escucharse y de temblar, nos levantamos. Ya no había nada, como si hubieran desaparecido. David corrió al sitio del tesoro, pero ya no había nada. El hoyo estaba completamente tapado y los árboles ya no tenían las cruces. Decepcionados y con el corazón a 1000 por el susto, nos fuimos de ahí.
Llegamos al pueblo como a las 4 de la madrugada. Nos despedimos sin decir palabra y cada quien se fue a su casa. Por la tarde nos volvimos a ver los 4 y platicamos toda la travesía. Al final quedó en eso, una historia nada más. Con el tiempo cada quien tomó su rumbo. A David lo llegué a ver varias veces, cada vez más acabado. A pesar de que teníamos la misma edad, se llenó de canas, se le veía cansado. Empezó con problemas de salud. Su amigo también cayó de manera drástica en su salud y ambos perdieron la vida. A lo largo del tiempo he pensado que fue por las pruebas que tuvimos que superar y al final no fue posible. Pagaron el precio. Han pasado 35 años de lo sucedido y 15 de sus muertes, y pienso que el tesoro seguirá ahí, esperando al valiente que quiera reclamarlo y ver si es capaz de superar las 3 pruebas. Disculpa si la historia es un poco larga, Ger, pero la quería contar con todos los detalles, tal como mi tío nos la contó. Toma la libertad de editarla a tu manera, porque tú le das ese plus de misterio y terror. Un saludo, Ger, y a todos los oscuros. El conejo. Hola, Ger. Estuve viendo recientemente uno de tus videos sobre experiencias con brujas y por fin decidí que tengo el valor de contar las mías. He vivido varias situaciones extrañas y si llego a aparecer en alguno de tus videos, me gustaría que me refirieras como Ángel. Te escribo porque creo que una entidad me ha estado acechando desde inicios de este año. La primera experiencia ocurrió el Jueves Santo de 2025. Me encontraba en mi cuarto terminando tareas de la preparatoria. Al acabar, apagué la luz y me acosté, pero de forma inexplicable me inundó una sensación de incomodidad y hasta cierto punto, pánico. Decidí no darle importancia, aunque me sentía incómodo y temeroso. Me acosté dándole la espalda a la puerta. Para que te des una idea, mi cama está en la esquina superior izquierda del cuarto y la puerta al centro de la pared opuesta. En ese momento me sentí observado. Al voltear, vi la sombra de lo que parecía ser un conejo humanoide, delgado. Digo conejo porque tenía orejas, o eso parecía. Lo más inquietante fue escuchar cómo lentamente tocaba mi puerta, susurrando algo parecido a mi nombre, aunque no era exactamente mi nombre. Lo único que pude hacer fue intentar no verlo. Me puse a rezar y poco a poco me fui quedando dormido. Pero esa cosa seguía ahí, en la puerta, mirándome. A la mañana siguiente ya no estaba. Le pregunté a mis padres si habían escuchado o visto algo, pero me dijeron que no. Otro detalle importante es que el cuarto de mi hermano está junto al mío, pero él no estaba en casa porque se había ido de viaje por trabajo. Aún así, en los días posteriores se escuchaban ruidos en su cuarto, lo cual no tenía sentido considerando que estaba vacío. Unos meses después, en mayo, estaba en la sala haciendo tareas nuevamente cuando de reojo vi una figura alargada y esquelética asomándose por una puerta. Al voltear, esa cosa retrocedió y desapareció. No me hizo nada, pero me dejó una fuerte sensación de incomodidad. La siguiente experiencia fue más reciente, en junio. Estaba hablando con una amiga ya tarde cuando comencé a escuchar pasos sobre el techo. Hasta ese punto eso ya es algo normal, entre comillas, en mi casa, igual que los golpes en ventanas o puertas. Pero esa noche fue diferente. Una ventana se azotó con muchísima fuerza y enseguida los perros comenzaron a ladrar, algunos incluso a llorar. Por suerte mi hermano también estaba despierto. Me dijo que no saliera y lo único que pudimos hacer fue rezar, cada quien desde su cuarto. Lo último fuerte me pasó hoy mismo. De nuevo estaba en mi cuarto cerca de las 12 de la noche hablando por mensaje con una amiga. A las 12:36 de la mañana
escuché lo que sonaba como el llanto de un burro, o más bien, un llanto extraño mezclado con risas. No sería del todo raro porque vivo en un pueblo, pero luego pensé que haría un burro a esa hora en la calle. Además, el sonido no venía de la calle, venía desde dentro de mi casa. Otra vez los perros comenzaron a ladrar y a llorar, y esa cosa seguía emitiendo ese sonido entre llanto y risa, y no logro entender qué era. Intenté rezar e irme a dormir, pero cada vez que me ganaba el sueño, un gallo cantaba y me despertaba. Es decir, cada vez que cerraba los ojos el gallo cantaba y me sobresaltaba. Fue muy raro. Al final me puse los audífonos para aislar el ruido y solo así logré dormir un poco. Ya estoy bastante harto de esa situación. Hemos bendecido algunas partes de la casa, pero aún así no me siento tranquilo. Cualquier cosa nueva que ocurra te escribiré otra parte de esta historia. Además, he pasado por experiencias de acoso, pero ese es otro tema. Muchas gracias, Ger, por tu contenido. Me ayudas bastante mientras hago tareas o limpiezas. Un saludo enorme y bendiciones. Si has llegado hasta aquí, vamos a poner un emoji secreto. Pongan un burro. Vamos a confundir a la gente con ese emoji. 3 relatos cortos. Solicito que sea en anónimo. Gracias por leer, Ger. Sigo tu podcast desde hace mucho tiempo. Siéntete con libertad de corregir. Desde pequeña he vivido con la certeza de que el mundo visible no es el único que nos rodea. Mi abuela, antes de volcarse al cristianismo, tuvo contacto con lo esotérico. Leía el tarot, hacía trabajos, sanaciones. Esa sensibilidad, esa habilidad parece heredarse por línea materna, porque yo también veo, percibo, siento, y hay cosas que no se pueden explicar, solo sobrevivir. La primera historia es así. Eran las 9 de la noche. Mi pareja y yo nos fuimos a dormir como de costumbre. En algún momento de la noche comencé a soñar, pero no era un sueño común. Era como una parálisis, como si estuviera atrapado entre planos. Al despertar, entre comillas, en el sueño, noté que mi esposo ya no estaba. En su lugar había un hombre desconocido, de rostro difuso y ojos oscuros como pozos. Empezó a insultarme con palabras horribles cargadas de veneno espiritual. Traté de huir, pero no podía moverme. Escuché entonces golpes en la puerta. Era la abuela de mi esposo, o eso creí. Fui a abrirle, y cuando la toqué, su piel era fría y blanda, como la de un cadáver reciente. Su rostro se deformó. Ya no era ella, sino una anciana con uñas largas y retorcidas. Mientras el hombre me sujetaba, aquella figura trataba de meterme en la boca un líquido espeso con frijoles, obligándome a tragar. En la vida real, mi esposo me escuchaba murmurar, como si intentara gritar, hasta que logré articular en voz quebrada: «¡Váyanse de mi casa!». Él, según me contó después, sintió un peso anormal en la cama, como si algo más estuviera recostado junto a nosotros. Al abrir los ojos, vio 2 sombras paradas al pie de la cama. Se levantó rápido y encendió la luz. Yo temblaba, helada. Eran las 3 de la madrugada. Llamé a mi madre, que trabaja como guardia de seguridad. Al contarle lo ocurrido, me reveló que a esa misma hora una sombra se había presentado frente a ella y desapareció. En mi familia las mujeres tenemos esta percepción. No es nuevo, pero pocas veces es así de brutal. Mi esposo, escéptico y católico, soñó que empacaba ajo en su trabajo. Curioso, porque en el simbolismo de los sueños, el ajo representa protección. Yo fui atacada. Él, de algún modo,
protegido. Seguí las recomendaciones de mi madre y desde aquella noche no ha vuelto a suceder algo así, pero la memoria pesa. Hace poco más de un mes ocurrió lo siguiente. Salí de casa de mi mejor amiga, era sábado por la tarde. Nos despedimos, tomé el bus y todo parecía normal hasta que los vi. Eran 2 hombres, vestían como cualquier obrero de Managua. Mochilas, ropa sucia, rostros cansados, pero algo en ellos me heló la sangre. Pasaron junto a mí y en ese instante escuché una voz gutural, profunda, como si viniera de algo que no se veía, pero estaba allí. Sentí un escalofrío brutal, uno que se quedó conmigo hasta que bajaron del bus y desaparecieron, literalmente. Nadie los vio bajarse, no estaban. Al llegar a casa sentí una presión en la cabeza. Me dolía el cráneo como si algo me estuviera exprimiendo el pensamiento. Me tumbé en la cama, giré 3 veces, una costumbre heredada para soltar energías oscuras, y el dolor se disipó. Fue entonces que noté que faltaba algo. Mi anillo de compromiso, de acero, había desaparecido. No uso plata. Una vez un anillo de ese metal se reventó en mi dedo y me dejó una marca por la presión. Ese anillo está ligado a una etapa dolorosa con mi primer compromiso. Tal vez en otra ocasión pueda relatarlo, pero el de acero jamás se había soltado y sin embargo ya no estaba. Mi madre me dijo, cuando un anillo desaparece sin razón, es señal de un explayazo o de mal de ojo. Esa noche no había luna, no corría el viento, pero un frío gélido cruzó la casa, como si la muerte hubiera pasado cerca. Al día siguiente, mi mejor amiga me llamó. Su madre había muerto de un infarto. El corazón me dio un vuelco. No sé si ambos sucesos están relacionados, pero no puedo ignorar esa posibilidad. Aún así, algo fue arrebatado ese fin de semana. Y esta última historia. Nuestro perro Dogger fue parte de la familia de mi marido por casi 15 años. Era fiel, alegre y libre, pero el tiempo le cobró factura. Cayó enfermo de cáncer. Lo cuidamos hasta el final. Su muerte fue digna, pero el tránsito espeluznante. En los días previos tuve otra parálisis del sueño. Escuchaba los lamentos de Dogger mezclados con un rezo en latín. Despertaba solo para volver a caer en el mismo sueño, y cuando finalmente logré salir del ciclo, vi por la rendija de la puerta unas patas caninas grandes caminando hacia el patio. Me ilusioné. Pensé que Dogger se había levantado. Corrí a verlo, pero él seguía inmóvil, con la mirada ida. Lo cubrí, lo acaricié, espanté las moscas también. Sentí que algo nos observaba en ese momento. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. Una presencia canina, pero que no era él. La abuela de mi esposo llegó, me ayudó a atenderlo y luego se fue. Yo me quedé acompañándolo sentada en una silla. Fue entonces que lo sentí. Esa entidad ahora tenía forma humana. Vi de reojo una silueta de traje en la puerta. No me moví, no respiré, solo esperé. Dogger murió mientras yo dormía una breve siesta. Se fue sin que pudiera despedirme, pero su presencia me cuidó hasta el final. Mi madre dijo después que esa cosa venía a llevárselo, pero él resistió hasta el último aliento por mí. La noche no terminó ahí. Horas después, mientras alisaba mi cabello y mi esposo cocinaba frijoles en leña, escuchamos ruidos violentos debajo de la cama. Grité por él. Revisamos juntos. Había un gato,
un gato blanco con manchas, adulto, envenenado, cavando desesperadamente un hoyo en la base de la cama. Lo sacamos al patio, agonizó en mis brazos y murió. 2 muertes animales el mismo día. No había veterinarias abiertas y no había consuelo. Esa noche soñé con una mujer de túnica que me dijo: «Suelta al perro negro». No entendí, pero vi cómo un perro negro se dividía en 3 y corría hacia una casa. Vi una jarra romperse, cortinas agitarse y luego esos perros atacaban a una mujer sin rostro. Y la voz repitió: «Ya está hecho». Desperté con la piel erizada. Consulté las cartas. Salió reflejado un trabajo de magia negra, un intento de estancamiento, de despojo. El gato muerto fue la señal, el sueño una manifestación, los perros mis protectores. Mi protección ancestral, ya sea religiosa o espiritual, lo había detenido. Pero el mal fue real. No hay casualidades, solo advertencias. Gracias por leerme. A quienes caminan entre sombras, confíen en su intuición y no dejen de proteger su espíritu. Ya sé qué demonio eres. Hola, antes que nada te felicito por tu canal. Soy fan de estas anécdotas. Quisiera que contaras mi experiencia sin decir mi nombre. Hace 5 años llegamos a rentar esta casa, que ahora es nuestra porque mi esposo logró comprarla. El primer año fue tranquilo, pero después todo empezó con ruidos extraños. En las noches, escuchábamos como si alguien dejara caer una canica y ésta rebotara. Las puertas se azotaban solas, a veces sin que hubiera viento. Sufrimos parálisis del sueño constantemente. Hemos escuchado que alguien balbucea y hasta como si nos escupieran. Los gatos que tenemos a menudo están asustados. Una vez estaba en el baño por la noche. Yo estaba sola porque mi esposo salió tarde ese día y claramente vi cómo una mano completamente negra se asomaba por el piso. Me levanté, revisé el cuarto y no había nada. Días después, mi esposo salió de madrugada a trabajar y yo me acosté. Apenas me había cobijado y me tapé la cara. Aún estaba despierta cuando sentí cómo el colchón de la cama se hundió y escuché como si alguien me olfateara desde las rodillas hasta la cabeza. Fue un olfateo como de un animal grande. Sentí mucho miedo y en ese momento ya no pude moverme. Recé, pero las oraciones se me olvidaban hasta que pronuncié el nombre de la Virgen María y al instante pude moverme. En otra ocasión me desperté también de madrugada. No podía moverme y sentí como alguien respiraba en mi nuca. Luego escuché un gruñido como de animal y esa cosa telepáticamente me decía que era un demonio. Quise rezar, pero todo lo olvidaba hasta que pedí a la Virgen y a mi santita que esa cosa se fuera. Como si alguien me hablara en la mente, supe su nombre y yo le dije: «Ya sé qué demonio eres», y pronuncié su nombre. En ese momento pude moverme. Son muchos los sucesos que me han pasado. 2 veces grabamos con el teléfono y quedó registrada la voz de un hombre, y otra vez palabras que no pudimos entender. Yo soy creyente de Dios, de la Virgen y de mi Santa Muerte. Le pedí mucho que esa cosa o lo que fuera nos dejara en paz. Una noche, como siempre que sufría parálisis, vi enfrente de la Santa una nubecita de humo entre clara y oscura. En mi mente le pedí que esa cosa me dejara en paz. Paralizada, vi cómo la Santa jaló esa nubecita hacia su boca, como si la hubiera absorbido,
y desde esa vez ya no volví a sufrir parálisis. Todo quedó tranquilo. Ahorita hace algunas semanas hemos vuelto a escuchar ruidos y voces, pero ya no como antes. Fueron cosas que nos hicieron sentir miedo. No puedo contarte todo porque sería muy largo, pero te comparto solo algunas de las cosas que hemos vivido y que no se pueden explicar. Espero que todo mejore. Yo rezo y pido para que no vuelvan tan fuerte como antes, porque es verdaderamente aterrador. Espero que puedas acomodarlo de modo que no sea un relato muy largo, pero todo esto que te estoy contando es verdadero. Muchas gracias por contarme la anécdota. Y hay dos cosas que quiero contarles. Primero, que esta parte donde ella dice que estaba dormida y sintió una respiración en la nuca y luego un gruñido como de animal, Ger, viví eso. Ya lo he contado hace mucho, mucho tiempo, que igual tuve una parálisis de sueño y bueno, se los cuento rápidamente. Era una noche en la que yo estaba acostado, vaya, era ya de noche, y me despertó. Algo me despertó, no sé qué fue, una sensación, algo me quitó el sueño. El punto es que yo estaba como recostado de manera de lado, pues, y no me podía mover, estaba en una parálisis de sueño. Pero entonces empecé a sentir en la cama como si algo estuviera caminando, pero algo muy, muy pequeño. Sentía como unos pasitos ahí en la cama por mi espalda. Yo al estar de lado pues no podía ver absolutamente nada de lo que estaba del otro lado, pero sentía esos pasitos detrás. Y empecé a escuchar como si fuera un ratón. ¿Sabes? Ese chillido que hacen los ratones. Lo empecé a escuchar. Y yo dije en mi mente, bueno, pues es una rata. Entonces, algo que, o sea, jamás en mi vida he visto una rata en mi habitación. No está tan sucio el cuarto como para que haya ratas. Pero, pero sentí eso, ¿no? Y justo empecé a sentir que esa criatura o lo que fuera estaba caminando y se dirigía hacia mi cabeza. Y una vez que estuvo a la altura de mi cuello, empecé a sentir una respiración. Pero no era una respiración, vaya, si fuera una rata pues sería como un aliento muy, muy, muy pequeño, ¿no? Pero esta respiración se sentía como, vaya, como si fuera una persona, como si fuera un humano el que estuviera ahí en mi nuca, en mi cuello, respirándome. A día de hoy ya no recuerdo qué es lo que pasa después. Ya les digo, esto fue hace de verdad muchos, muchos años. Y no me acuerdo qué fue lo que pasó después. Pero esa fue la situación, eso fue lo que viví y me acordé porque pues esta persona vivió algo bastante, bastante similar. Y lo otro que quiero tocar es que, recuerden, no importa si las historias son extremadamente largas. De hecho, ya han visto que incluso estoy empezando a subir una sección de historias particularmente largas. Así que no se preocupen, ustedes manden lo que quieran mandar, exprésense, cuenten lo que deseen, de verdad, no hay ningún problema. No tengas miedo, hijo. Hola, Ger. Me gustaría que esto quede anónimo. Te escucho desde inicios de año y aunque me encantan las historias de acosadores, siempre termino volviendo a las paranormales. Hace un mes me pasó algo raro en mi casa. Era casi el atardecer. Mi cuarto estaba medio a oscuras con las cortinas un poco abiertas. Yo estaba en la cama, de lado, scrolleando el chat de WhatsApp con el brillo del teléfono al mínimo. Se escuchaba la tele de la sala y un carro pasando afuera. Todo normal. En un momento bajé el celular para acomodar la almohada y vi en la pared de la esquina como una sombra negra tan alta que llegaba hasta el techo. Pensé que era la forma del ropero con la luz rara del atardecer. Le subí al flash y lo prendí apuntando a la esquina. No había nada,
Ni siquiera coincidían los bordes de los muebles con lo que yo había visto. Saqué una foto por inercia como para quedarme tranquilo y le mandé al grupo una nota de voz bromeando. Abrí el pincel de WhatsApp e hice un garabato para representarlo como según yo había visto, alto, pegado al techo. Yo estaba bromeando, pero honestamente por dentro me estaba cagando de miedo. No quise prender la luz del cuarto porque en mi cabeza, si lo hacía, me iba a ver más ridículo. Apagué el flash y dejé el celular boca abajo. Ese mismo día en la noche, soñé que estaba en la casa. No en mi cuarto, sino en el comedor. En el sueño yo estaba sentado en la mesa mirando hacia el pasillo. La casa estaba igual que siempre. De repente, la misma sombra cruzaba el pasillo de un lado a otro muy rápido, como si fuera y viniera siguiendo una línea. Lo hacía varias veces, sin ruido. Luego se quedaba quieta al fondo y empezaba a acercarse. Yo intentaba gritar y no me salía la voz, esa sensación que a veces pasa en los sueños. Cuando ya estaba casi conmigo, vi que tenía ojos. No brillaban ni nada, eran ojos opacos, muy fijos, que daban mucha incomodidad. A la mañana siguiente hablé de esto con mi mamá. Ella siempre fue de creer en cosas espirituales. Me dijo que iba a pedirle a un conocido que viniera a limpiar la casa. Ese mismo día por la tarde llegó un señor. Caminó por los cuartos, dijo unas oraciones bajito y me preguntó si yo había visto algo alto. Le dije que sí. Comentó que yo traía pegada una sombra, que esas cosas chupan energía y se alimentan del miedo. Ante eso, mi mamá añadió: «No tengas miedo, hijo». Y obviamente me dio más miedo, lo admito. Los días siguientes me quedé solo varias veces porque mi mamá trabaja a turnos. Para no estar en silencio ponía llamada con mis amigos y jugábamos online. Dejaba la puerta del cuarto entreabierta y la tele del pasillo bajita. Aún así, cada que apagaba la lámpara del buró, sentía que algo me miraba desde la esquina donde la vi ese primer día. No era el típico movimiento del rabillo del ojo, eran como manchones oscuros que se juntaban justo cuando volteaba. Cuando prendía la luz, no había nada fuera de lugar. Otra cosa empezó a pasar. El cuarto se puso frío, no un poquito fresco, frío de que tenía que ponerme sudadera estando adentro. Revisé la ventana, el sello del marco, el aire acondicionado. Nada. Una noche me desperté con un olor raro. No venía de la basura ni de la cocina. Era un olor como a carne echada a perder. Me quedé con esa peste metida en la nariz sin encontrar de dónde venía. A las 2 semanas nos mudamos. El primer día no sentí nada, el segundo tampoco. La sensación de mirada volvió un par de veces, sobre todo cuando me sentía mal o bajoneado. No es diario. Solo aparece cuando estoy de malas o me pongo a pensar mucho antes de dormir. El olor raro ya no volvió, salvo un día que llegué tarde y estuve toda esa tarde sin comer, pero lo atribuí a eso. En fin, siéntete libre de cambiar y corregir algunas partes. Muchas gracias. No sé si se dan cuenta de esto, pero ya van 2 historias en las que comentan que el olor a carne podrida es un síntoma, un símbolo de que hay algo paranormal cerca. El diablo existe. Muy buenas noches, Ger. Quiero relatar un encuentro paranormal que tuve hace tiempo. Estás en libertad de hacer los cambios que desees y, si es posible, me gustaría aparecer en alguno de tus videos. Anónimo, por favor. Era verano en casa de mi abuela. Soy muy cercana a ella y solía pasar muchos días con ella. La habitación que me tocaba era la de mi tía, ya abandonada porque se había independizado. Una noche a las 2 de la mañana, el sueño me estaba consumiendo. Apagué la luz y me recosté con las mantas hasta la cintura porque hacía bastante calor.
Esa noche en particular era muy oscura. No lograba ni siquiera ver mis manos en la penumbra. Estaba boca abajo, con la cabeza hacia la pared, cuando escuché la puerta abrirse. Estaba un poco dañada y rozaba el suelo. Pensé, debe ser mi abuela que vino a ver si ya me dormí. Muchas veces iba de noche para arroparme o regañarme si estaba con el celular, y como era tarde, me hice la dormida y cerré los ojos. Escuché unos pasos descalzos contra el piso, acercándose lentamente a mi cama hasta detenerse justo a mi lado. En ese momento un miedo indescriptible recorrió todo mi cuerpo. Empecé a sudar, a temblar, y la respiración se me cortó. Tenía unas ganas enormes de salir corriendo, gritar, encender todas las luces y no volver a dormir. No hubo más ruidos. Todo quedó ahí. No me tocaron ni me dijeron nada, pero sentí que me observaban fijamente durante unos segundos. Lo más raro es que no escuché a nadie irse ni tampoco la puerta cerrarse, así que junté valor y encendí la lámpara de la mesa de noche lo más rápido que pude. No había nadie. La puerta estaba cerrada. Temblando en la cama le conté todo a mi amiga por mensaje y solo pude dormir cuando ya era de día. A la mañana siguiente estaba comiendo con mi abuela y decidí contarle lo que había pasado, preguntándole si había ido a verme. Lo negó. Dijo que estaba dormida. Yo ya estaba asustada y preocupada, y quedé peor cuando, con una seriedad que no le conocía, me dijo: «Cuidado, porque el diablo existe». Me quedé helada. Desde entonces no pude ir a su casa durante varios días. Cuando entraba, un escalofrío me recorría el cuerpo. Lo que más me impresiona es que mi abuela no es muy creyente de lo paranormal. Estaba segura de que me diría que estaba loca o que había sido un sueño, pero su mirada al hablar me hizo saber que estaba tan preocupada como yo. Eso fue todo, Ger. Lamento alargarme. Me gusta mucho tu contenido y te sigo desde hace varios años. Sigue así. Un abrazo. Un padre no te asusta. Hola, Ger. Encantado de saludarte. Tus videos son una pasada, como decimos en España. Es decir, son geniales. Soy de un pueblo de la provincia de Sevilla, en el sur de España. Me llamo Paco. Lo que voy a contarte pasó hace 15 o 16 años. La primera noche fue como cualquier otra. Apagué la luz, me quedé mirando el techo un rato y a los minutos escuché un golpe seco en la pared de la cabecera. No un portazo ni un mueble arrastrado, un golpe único, como si le dieran con un martillo a la pared desde mi lado. Me incorporé y pensé en la vecina, pero era tarde y ella se acuesta temprano. Además, sus paredes son más finas y cuando hace ruido se oye la tele o pasos, no golpes tan limpios. Me quedé quieto, esperando, y a los 10 segundos escuché uñas. Eran raspones largos, como si alguien pasara los dedos abiertos de arriba hacia abajo. A la noche siguiente lo mismo. Golpe fuerte y al rato el rascado. Miré la hora. Eran la 1:47 de la madrugada. Al tercer día la 1:51. Al cuarto la 1:43. Siempre era alrededor de la misma hora. Siempre la misma secuencia. Yo, por si era un animal, revisé el patio, las cornisas, el hueco de la escalera, pero nada cambió. También llamé a la vecina por educación. Me dijo que no había oído nada y que a esa hora duerme con tapones. Tras una semana con ojeras, se me ocurrió grabar. Tenía una cámara digital compacta con opción de video. La apoyé en la cómoda, enfocando a la pared, y la dejé grabando antes de dormir. Al día siguiente pasé el archivo al ordenador. Me puse los cascos y adelanté hasta la 1:40.
Imagen fija, el puntito rojo de la cámara reflejado en el cuadro, mi respiración de fondo. Pero en el minuto que yo recordaba como el del golpe, no había nada, ni el impacto ni el rascado, puro silencio. Probé con la segunda noche y lo mismo, la tercera igual, la cuarta incluso a ver si era cosa del archivo, pero todas las noches era lo mismo, nada se había registrado. No sabía qué más hacer y por vergüenza no quería contarlo mucho. Al final le hablé a un vecino que sabe un poco de lo paranormal. Le pregunté si acaso podía ser mi padre, que en paz descanse, el que causaba esos ruidos, y si necesitaba algo. Él fue claro. Un padre que quiere a un hijo no te viene a asustar. Dijo que si era algo malo, hay que echarlo con firmeza. Su consejo fue literal. Cuando empiece, dices, en el nombre de Cristo fuera, firme, las veces que haga falta, y ya está. Esa noche me senté en la cama con la luz apagada y esperé. No quería, pero esperé. Eran la 1:49. El golpe sonó. Noté que me sudaban las manos. Tragué saliva, agarré el borde de la sábana y dije, normal, sin gritar, en el nombre de Cristo fuera. Silencio. Conté hasta 20. El rascado llegó igual. Lo repetí esta vez más fuerte, en el nombre de Cristo fuera. El rascado paró en seco. La segunda noche volvió el golpe como probando, y lo dije de nuevo con las palabras completas. El rascado duró menos. Lo repetí por tercera vez. Paró. La tercera noche vino más flojo, como lejos. Lo dije casi en automático. La cuarta vez ya ni siquiera vino, y la quinta tampoco. Desde entonces no ha pasado nada más, gracias a Dios. Y esa fue mi experiencia. Espero que te guste para narrarla en uno de tus videos. Un saludo, Ger. Mi bisabuela se me apareció. Hola, Ger. Hoy quiero compartirte un pequeño relato. No es largo y quizás no de miedo, pero sí creo que tiene algo de intriga. Además, sigue siendo una aparición y eso ya lo hace especial. Verás, en septiembre de 2013 falleció mi bisabuela. Yo la amaba mucho. Siempre tuvo una conexión especial con mi mamá. Le decía constantemente, «Tú estás embarazada, ¿verdad?». Pero mi mamá le respondía que no porque se suponía que no lo estaba. Ella se cuidaba con inyecciones. Pero bueno, aquí estoy yo ahora contándote esta historia. Al año siguiente de que mi abuela falleciera, el 27 de mayo del 2014, mi abuela se me apareció. En ese entonces mi casa era de caña, solo tenía una puerta en la entrada y 2 cuartos sin puerta. Ese día yo estaba sola en casa, acostada en uno de esos cuartos, mirando hacia la entrada. De repente ella apareció, así, de la nada. La recuerdo perfectamente. Estaba flotando, vestida de blanco y rodeada de una luz radiante. Yo tenía solo 6 años. Era inocente y al verla me emocioné tanto que me levanté enseguida para ir a abrazarla. Pero cuando me volteé, solo por un instante y miré de nuevo, ya no estaba. Había desaparecido. En ese preciso momento alguien tocó la puerta. Era una vecina que venía a decirme que las gemelas ya habían nacido. ¿Coincidencia? No lo sé, pero yo siento que fue ella quien vino a avisarme sobre el nacimiento de mis hermanas. Se veía tan feliz cuando la vi. Su última aparición fue el 16 de abril del 2016, el mismo día del terremoto en Ecuador. Recuerdo que esa mañana mi mamá me dijo que iba a salir al centro comercial. Yo me puse muy insistente, lloraba y le rogaba que no se fuera. ¿Por qué? Porque esa noche yo había soñado con mi bisabuela y en el sueño ella me decía que no saliéramos de casa, que nos cuidáramos, que compráramos agua, comida enlatada, un silbato. Me advirtió que iba a pasar algo malo y dijo tal cual la palabra terremoto.
Yo tenía 8 años en ese entonces y ni siquiera sabía que era un terremoto, solo entendía que era algo malo, así que hice todo lo posible para que mi mamá no saliera. Ese día muchas personas murieron, sobre todo en el centro comercial. Fue devastador. Y bueno, ese es mi relato. Mi bisabuela Dita siempre fue y sigue siendo una persona muy especial para mí. Yo no creo que sus apariciones fueran una simple coincidencia. Creo que vino a avisarme, protegerme, a cuidarnos desde donde esté. Espero que puedas narrar mi relato y que sea de tu agrado. No soy buena redactando, así que puedes cambiar ciertas cosas. Saludos desde Ecuador. Te quiero. Oscuros, muchas gracias por regalarme bastantes minutos de su día y llegar hasta el final. Si este video te entretuvo, por favor compártelo y déjame un me gusta. Así me apoyas y yo puedo seguir creando este contenido solo para ti. Ambos ganamos y nos aterramos. Te recuerdo que mi libro, El bestiario de Morgenstern, está en preventa y esta, ahora sí de verdad, puede ser la última oportunidad de conseguirlo y apoyarme. Ya solo quedan 40 ejemplares. Te sugiero que aproveches porque todos esos libros estarán firmados y con envío gratuito. Es mi primera novela de horror de ciencia ficción y si te gustan los monstruos, el horror y las historias crueles, estoy seguro que te gustará. Por favor, apóyame con esto, te lo agradecería mucho. Nos vemos el siguiente miércoles con más historias de horror. Si tú tienes una experiencia por contar, puedes enviarla a experienciasdehorror@gmail.com. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.